Cooperativa Mijeña y Los Verdes, con la colaboración del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Mija, y habíamos ¿escucharon? No. Lo que hace que y la idea un poco, la charla de hoy, como título genérico tenía cómo evitar que cometan fechorías con nuestros ahorros, y para hablar de estos temas, sobre cómo se está desarrollando y cómo está empezando lo que sería el movimiento de banca ética en Andalucía, habíamos pensado que era interesante invitar aquí a nuestro pueblo a alguien, en este caso Luis Ocaña, que es presidente del COS 57 de Andalucía, que nos explicara de primera mano de qué manera podemos hacer frente, tanto a nivel particular como a nivel de los distintos colectivos y de los movimientos sociales y de organizaciones que pueda haber, a que no utilice, porque nos están obligando cada vez más a tener los dineros metidos en los bancos para pagar cualquier cosa, para las nóminas, para cualquier recibo, de esto o lo otro. Incluso el Ayuntamiento de Mija acaba de aprobar hace un pleno y medio, 2 plenos, que tienen que ir prácticamente, todo tiene que pagarse a través de tarjeta o a través, están quitando la recaudación directa de pagar con dinero aquí, porque siempre han hecho todas las personas mayores y no tan mayores todavía, pues quieren todo que vaya por los bancos. Esto no es ningún tipo de... Esto es totalmente interesado, y todo lo que pase por los bancos es dinero que tienen ellos apalancado ahí y que les indica de que tienen una cantidad de dinero mayor de la que a lo mejor tienen, ¿no? Y sobre este tipo de cosas, pues buscar la manera, habíamos pensado en la alternativa Mijeña Los Verdes, que a ver de que si a nivel local podíamos ir haciendo cosas, porque se está constatando que la crisis va a ser mucho más larga de lo que se lo pensaban, de que aquí es una cuestión mucho más estructural de lo que se creía, que a pesar de que había mucha gente, muchos pensadores del mundo alternativo y crítico con el capitalismo, que ya lo venía avanzando, de que esto no era una crisis pasajera, esta como la última que hubo anteriormente, de la crisis del ladrillo anterior, y de todas maneras, y cosas que están pasando a nivel de la Unión Europea, de todo el mundo, pero sobre todo a nivel de la Unión Europea, como el caso de Grecia, ¿no? Que se está haciendo el corralito ya en uno de los principales bancos de Grecia. Parece que se está planteando unos inicios a lo mejor de corralito en lo que es Bankia, una de las principales entidades bancarias del Estado español, sobre todo del centro, de la parte de Madrid, Castilla y Valencia, y que ha sido protegida y salvada de manera extraña por el gobierno, y en fin, sobre este tipo de cuestiones pues veíamos que hay que ir pensándose muy en serio de que tenemos que ir dando pasos de buscar la manera de no entrar en este sistema de relaciones económicas y en el que nos tienen como un poquito secuestrados, y ver si hay otras formas desde un punto de vista más ético, en el que, ya que estamos en el capitalismo por cojones o por ovarios, de que funcionamos por intercambio monetario, en muchos casos, la mayoría de la gente, aunque también hay otras experiencias, de que se están planteando otras experiencias de intercambio y de relaciones económicas que no pasen por el dinero, pero en fin, ya que la mayoría de la gente estamos como secuestrados por el euro y antes por la peseta, pues ver de qué manera podíamos intentar mitigar y salirnos un poco de este secuestro, ¿no? De alguna manera. Y por eso habíamos traído hoy, habíamos pensado que era interesante que Luis Ocaña, que en este caso, pues que nos hable de su experiencia, sobre lo que opina y sobre lo que es la banca ética, y su experiencia pues, del COS 57 de Andalucía, y de cómo lo están llevando a cabo y cuáles son las perspectivas y su experiencia. Nada, te paso la palabra. Venga. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Alternativa Mijeña Los Verdes la invitación, y bueno, mi idea es hacer una intervención más o menos cortita para que se pueda generar un espacio de debate que quizás muchas veces más interesante, y mi idea es también estructurar la charla en tres partes. Una primera parte, te explico un poco las motivaciones que nos han llevado a organizar la Cooperativa 57, una segunda parte que explique la historia de la cooperativa, que tiene mucho que ver con lo que es la cooperativa a día de hoy,
tiene mucho que ver con su propio presente y con la propia configuración como herramienta financiera alternativa. Y lo tercero, explicarlo ya un poco más en concreto, el caso de cómo funciona el COP 57 en la práctica. Entonces, bueno, por empezar con el tema de las motivaciones, fundamentalmente lo que nosotros valorábamos cuando decidimos mediante asamblea crear la cooperativa 57, fundamentalmente gente del ámbito, de un lado, de los movimientos sociales y de otro lado, de la economía social, fundamentalmente cooperativa y sociedad laboral, era ofrecer una alternativa de ahorro donde tú tengas la tranquilidad de que con tu dinero no se están haciendo cosas en las que tú no crees. Es decir, si tú pones tu dinero en el Banco Santander, pues imagínate lo que está haciendo el Banco Santander con tu dinero. Cualquier cosa que le haga ganar dinero, independientemente de que sea legal, ilegal, ética, contaminante al medio ambiente o darle los riñones a los niños así, absolutamente indiferente, en tanto en cuanto obtenga una cuenta de resultados que dé beneficio. Esa es la lógica de la banca convencional y, de hecho, sin duda es uno de los negocios más lucrativos en la fase actual de desarrollo capitalista. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, a mí lo que buscábamos era el facilitar una herramienta que permitiese el acceder al crédito a determinadas entidades que pueden tener, o tienen, mejor dicho, dificultades a la hora de acceder al crédito de lo que serían entidades convencionales. Entonces, estuvimos valorando que tanto las cooperativas, fundamentalmente las de pequeño tamaño, como muchas veces las asociaciones, los colectivos, las ONG, tienen muchísimas dificultades y se le ponen muchísimas trabas a la hora de que se les financien determinados tipos de proyectos que son muy interesantes socialmente, pero que desde el punto de vista de la rentabilidad económica no son tan bollantes como los proyectos que fundamentalmente financia la banca convencional, que en los últimos años, bueno, pues como todos sabemos, se ha dedicado fundamentalmente al tema de la especulación urbanística y se ha dedicado también fundamentalmente al tema de la especulación financiera. Casi con toda seguridad se puede decir que ambas actividades son actividades que no tienen nada que ver con la economía productiva. Todo tiene que ver con la economía especulativa y eso evidentemente genera problemas económicos que son los que estamos padeciendo a día de hoy. Explicando un poco la situación quizá de la banca ética en Andalucía, fundamentalmente hay tres experiencias que son las más desarrolladas a nivel de toda Andalucía, y luego sí que es cierto que existen experiencias locales que llevan muchos más años, pero de ámbito limitado a determinados municipios. De un lado está, por decirlo de algún modo, la opción entre comillas más comercial, que es la banca Triodos, que probablemente habéis escuchado hablar. Triodos es un banco holandés que, por decirlo de algún modo, tiene su ficha bancaria del Banco de España, tiene su matriz en Holanda, tiene, por decirlo de algún modo, exactamente los mismos servicios que un banco convencional. Lo que sí es cierto que el segmento de negocio al que exclusivamente se dedica es fundamentalmente al tema de actividades que vayan en consonancia con el respeto al medio ambiente, y últimamente también están entrando actividades muy relacionadas con el tema de las energías verdes, con el tema de la integración social, con el tema de las microempresas, y es un modelo bancario que funciona perfectamente, en el que cualquier ciudadano puede tener su cuenta, puede tener su tarjeta, puede tener sus ahorros, es decir, que le ofrece, por decirlo de algún modo, exactamente los mismos servicios que cualquier otro banco tradicional, y sí que es cierto que tiene la seguridad de que tu dinero no se está utilizando para determinados fines con los que seguramente la mayoría de la gente que tiene dinero en los bancos no está de acuerdo. Lo que sí es cierto que el banco Triodos, y aquí sí me voy a permitir hacer un apunte crítico, no deja de perder la lógica de ser, en primer lugar, una sociedad anónima, es decir, en el banco Triodos finalmente hay unas juntas generales de accionistas donde el principio democrático brilla por su ausencia, porque se vota en función de las acciones que tú tengas, y el que tiene más acciones vota más que el que tenga menos acciones. Eso es quizá el principal déficit de ese sistema. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el Banco Triodos opera una ficha en el Banco de España y por lo tanto está sometido a toda la política monetaria, ya no porque se decide el Banco Central Europeo, pero sí a toda la política bancaria que dicte el Banco de España. Por lo tanto, la independencia del Banco Triodos también está, por decirlo de algún modo, sometida a ese régimen legal concreto que no puede evitar. El segundo proyecto, que es un proyecto muy interesante bajo mi punto de vista, es el proyecto de la banca FIAL. Es un proyecto de banca ética, de banca cívica, impulsado fundamentalmente desde el tema de los movimientos sociales, que viene desarrollándose desde hace ya unos 4 o 5 años con un proceso interesante, pero que también es cierto que está siendo más lento de lo que tenían previsto en su inicio. La banca FIAL, pues claro, evidentemente, al estar planteando hacer un banco absolutamente diferente a cualquier otro tipo de banco, encuentra muchos tipos de obstáculos, y en la última formulación el planteamiento que están defendiendo a día de hoy
pasa por posiblemente convertirse en una especie, por decirlo de algún modo, de sucursal de lo que es la banca popular ética italiana, que es un banco ético que tiene mucha implantación fundamentalmente en el norte de Italia y tiene unas relaciones muy, por decirlo de algún modo, muy estrechas con las entidades que se dedican al tema del comercio justo, con las casas ocupa, también con algunas entidades del ámbito social religioso. Es decir, es un poco el ámbito de trabajo de la banca Fiare, que es sin duda un modelo bancario, pero que plantea una serie de diferencias importantes con Priodo respecto al tema de la participación y también respecto al tema de su propia configuración, puesto que no se plantea, por decirlo de algún modo, desde arriba hacia abajo, sino desde los movimientos sociales y la ciudadanía, para desarrollar el modelo. No obstante, todavía está por ver si será posible o no que constituya la cooperativa a nivel europeo y si tendrán que operar o no con fichas del Banco Popular Ético Italiano, que es como están operando a día de hoy, porque también se puede ya tener el dinero ahorrado en Priodo, en Fiare, y también se puede solicitar crédito, o será posible que tenga su propia ficha del Banco de España y se constituya en un proyecto, por decirlo de algún modo, europeo, donde también parece que participaría otra sociedad cooperativa francesa, que es la MEF, se llama, que bueno, tiene otra configuración diferente, pero también del ámbito de la banca ética, con una trayectoria muy asentada desde los años 2010. Y luego, la tercera alternativa de ámbito andaluz es el caso del COC 57. El COC 57 es una cooperativa y por lo tanto no está sometido al arbitrio del Banco de España, porque no tenemos ficha del Banco de España, y no existe tampoco ni Junta General de Accionistas, ni tampoco existe ningún otro órgano de representación que no sea la Asamblea General de Socios. La Asamblea General de Socios de las cooperativas es una persona, un voto, por lo tanto es independiente. El número de, por decirlo de algún modo, el número de euros que tengas ingresados en el banco no te hace decidir más ni menos que cualquier otra persona que tenga otra cantidad que puede ser muy muy diferente a la tuya. Por lo tanto, sí que existe un principio democrático basado lógicamente en la ley de cooperativas, que es inevitable y que necesariamente origina que las decisiones más importantes de la cooperativa obligatoriamente tengan que pasar por la Asamblea General de Socios, a la que se convoca tanto a los socios de servicios como a los socios colaboradores. Y ahora explico un poco la diferencia entre ambos. El COC 57 se originó en Cataluña en el año 95, fruto de la lucha de los trabajadores de lo que era la editorial de Bruguera, que seguramente algunos acordaréis, son unos libros de un gatito, acordaríamos de ese logo. Y después de la crisis industrial de los años 80, el cierre de la factoría, bueno, supuso un proceso de lucha que se prolongó el tiempo, casi 10 años, y en la cual la Asamblea de Trabajadores, que eran en torno a unos 600 trabajadores, recibieron bastante apoyo de la sociedad. De ese grupo de trabajadores ocurrió una cosa que antes podía suceder y ahora no, y es que cuando pasaron 8 o 9 años ganaron en el Tribunal Supremo unas indemnizaciones por despido, que eso ya ha pasado prácticamente a la historia, pero en este caso sí que es cierto que eran unos trabajadores con una cierta antigüedad y bueno, también la lentitud, por decirlo de algún modo, del procedimiento que tuvo que acabar en el Supremo supuso que obtuvieran unas indemnizaciones bastante altas. De esa asamblea de trabajadores de 600, pues la inmensa mayoría, 500 y pico, cogieron su medición y ya está, hicieron lo que normalmente se hace. Sin embargo, hubo un sector de la asamblea, los 57 entre comillas, socios fundadores, que decidieron que ellos no veían oportuno quedarse con el dinero y que iban a buscar la fórmula colectiva de devolverlo a la sociedad, por decirlo de algún modo, como una especie de muestra de devolución del apoyo que ellos habían recibido durante todo el proceso de lucha, que bueno, tuvo muchos episodios de desalojo de fábricas, de huelgas de hambre, de apareamiento de policía, bueno, el típico proceso de la crisis industrial. Entonces, estos 57 trabajadores, cuando tuvieron el dinero, se reunieron en la asamblea y decidieron, por decirlo de algún modo, colectivizar ese fondo y romperlo en 3 partes. Lo dieron en 3 tercios. El primer tercio lo dieron al Frente Sandinista, porque en aquella época era un poco la lucha del Frente Sandinista, la lucha internacional que a ellos les pareció más adecuada, y entregaron un tercio de ese dinero a la gente sandinista. El segundo tercio lo entregaron al Sindicato Obrero del Campo, que en esa época estaba en la lucha del indulto de Diego Cañamero por el gobierno de Felipe González, que curiosamente con el Juan del coche y hoy lo han vuelto a detener. O sea que ocurre esto, que la historia se repite y parece muchas veces que hasta son cachondeo muchas veces. Y luego el tercer tercio, a la redundancia, de ese fondo lo destinaron a generar un fondo, por decirlo de algún modo, solidario, que permitiese que los trabajadores que estaban en desempleo pudieran tener, por decirlo de algún modo, algo a donde agarrarse, de manera que pudieran crear sus propios puestos de trabajo. Es decir, que el origen del COC 57 tiene mucho que ver con una lucha obrera muy basada en el principio autogestionario y además con una reflexión colectiva
bajo el punto de vista, por un lado, de solidaridad y por otro lado, de capacidad de generar herramientas para avanzar desde la situación en la que quedaron los trabajadores. Desde esa época el COP 57 se ha ido desarrollando, durante muchos años solo existió en Cataluña, luego se fundó en Aragón, después en Madrid, después en Andalucía, después en Galicia, y ahora estamos en proceso que probablemente culmine este año tanto en Asturias como en Comunidad Valenciana, y ha ido creciendo de manera muy importante, sobre todo en los últimos tiempos, quizá un poco auspiciado también por el descrédito que presenta el modelo, por decirlo de algún modo, alternativo de la banca convencional, de la que cada vez menos gente se fía, porque nosotros no nos da juego ninguna televisión, no hacemos propaganda, no hacemos ningún acto diferente a este tipo de charlas, donde suele venir gente muy concreta y normalmente muy concienciada, muy participantes de movimientos sociales y de economía social, y sin embargo va creciendo de una manera importante. Y ya, pasando por decirlo de algún modo al funcionamiento concreto del COP 57, el funcionamiento tiene mucho que ver con la lógica de cooperativa de crédito en el sentido siguiente. El COP 57, única y exclusivamente, por decirlo de algún modo, permite dos cosas. Una, que tú tengas tu dinero ahorrado en COP 57, y eso te lo permite, sea una persona individual o sea un colectivo de cualquier entidad, puedes tener tu dinero ahorrado en COP 57, y la Asamblea General del COP 57 todos los años decide cuál es la remuneración que se da a ese dinero que tenemos los ahorradores puesto en COP 57. La remuneración que tenemos a día de hoy es del 2%. Entonces, si lo comparamos con los intereses de la banca tradicional, pues a día de hoy nosotros estamos por encima de los intereses que da cualquier banco tradicional. Nosotros lo podéis mirar en cualquier sitio y es prácticamente imposible que encontréis una oferta bancaria mejor. A día de hoy. También es cierto que en otra época el 2% era más bajo que lo que daba la banca convencional. En nuestro caso no depende ni del Euribor ni de las fluctuaciones del índice español de caja, nada. No tiene nada que ver con eso, depende de lo que la Asamblea General decida. Y la Asamblea General normalmente decide en función de las prioridades cooperativas que se establecen. Entonces, si no recuerdo mal, en los últimos años hemos tenido un interés del 1,90% y decidimos subirlo por hacer, por decirlo de algún modo, un número redondo, y que también nos permitía, porque hemos crecido bastante en volumen, entonces la economía de escala hace que podamos tener más dinero disponible, permitía que se entregase más crédito a las entidades en mejores condiciones. Por otro lado, el COP 57 destina absolutamente, o sea, el 80% de sus fondos lo destina a financiar proyectos de entidades sociales. Esas entidades sociales, primero, tienen que ser socias de COP 57, que ahora explico cómo se puede hacer socio de COP 57, y segundo, tienen que presentar proyectos que encajen en los objetivos que tiene COP 57 y además que sean viables económicamente. Para que una entidad pueda ser socia de COP 57, en primer lugar tiene que ser una entidad de economía social, puede ser una cooperativa, una sociedad laboral, una fundación, una asociación, una ONG, un sindicato, autónomos en algunos casos, es decir, tiene que ser necesariamente una entidad de economía social. Y en segundo lugar, tiene que rellenar un cuestionario que pasa por una evaluación de la Comisión Social. Y la Comisión Social lo que hace es que no solo evalúa ese cuestionario con los datos de la entidad que solicita hacerse socia de COP 57, sino que también visita físicamente la entidad y comprueba que se cumple, por decirlo de algún modo, con los criterios de acceso de COP 57. Entonces, por ejemplo, en COP 57, ¿qué os digo yo? No se permiten ningún tipo de entidad que tenga discriminación salarial entre los hombres y las mujeres, eso es impensable. No se permite ningún tipo de entidad cuya actividad sea contaminante con el medio ambiente, impensable. No se permite entidades que tengan una diferencia salarial en el abanico del más del 1 o 1,5, impensable. Es decir, tiene que cumplir una serie de parámetros, el funcionamiento democrático, el acceso de los socios a ser los propios dueños de la empresa, es decir, tiene que cumplir una serie de criterios y es la Comisión Social la que evalúa si la entidad cumple o no cumple los criterios. Si cumple los criterios, automáticamente se le permite ser socia de COP 57, aportando 1.000 euros al capital social, que es una aportación de dinero que la entidad ingresa como capital social de COP 57 y que el día que se dé de baja, evidentemente se lo lleva, y a partir de ese momento la entidad pasa a disfrutar de todos los servicios del COP 57. Hay un montón de tipos de crédito, que hay muchas maneras, de anticipo de subvenciones, de endoso de facturas, crédito a largo plazo, crédito a medio plazo, créditos a largo, operaciones de intercooperación. Hay muchos tipos y en función de cada tipo de producto, por decirlo de algún modo,
se exigen unos requisitos económicos u otros. Pero fundamentalmente hay quizás 3 diferencias fundamentales respecto de la banca convencional. La primera es que cuando se solicita un crédito, el trabajo de la comisión técnica no se limita, por decirlo de algún modo, a decir sí, no, blanco o negro, sino que la comisión técnica lo que hace es que estudia si está bien o no planteada la operación, en el sentido de que si la entidad, por ejemplo, lo que ha planteado es a lo mejor devolver en un plazo muy rápido, es la propia comisión técnica la que ha decidido que habéis dicho que vaya a devolver en 24 meses y esto no es posible. Pues ahí presento las cuentas que en vez de 24 ponerlo a 30 y pedís 6 meses de carencia, te lo dice la comisión técnica. No te racanean ni te engañan para luego tanjarte. Segundo, no hay ningún tipo de gasto, es decir, ni se va al notario, ni hay comisión, ni nada, eso no existe. Entonces, lo único que existe es una solicitud, la comisión técnica la valora, evidentemente tiene que ser una cosa razonada desde el punto de vista técnico, en el sentido de que se garantice la devolución, y si se cumple con ese criterio, pues evidentemente se entrega el crédito siempre y cuando sea para una actividad que encaje también con los principios que defiende el COD 57. Y luego, la tercera diferencia es respecto por decirlo, a la configuración de los avales. Normalmente los bancos, la lógica de cuando tú pides un crédito de cualquier cosa, lo primero que dicen es, vale, aválalo. Y te dicen, tráeme la nómina, tráeme tu casa y la hipoteca, tráeme otro hermano tuyo que sea funcionario y que te avale. Siempre te buscan, por decirlo de algún modo, una fórmula en la que se contenga una especie de garantía que adopta la fórmula de aval solidario, es decir, que se responde con los bienes presentes y futuros, ¿vale? Normalmente, además, la lógica de los bancos es buscar fundamentalmente bienes inmuebles. Eso es un poco el aval estrella de la lógica bancaria convencional. Sin embargo, en el COD 57 nosotros tenemos otra lógica absolutamente diferente respecto a los avales. Nosotros planteamos que los avales tienen que ser avales sociales y avales mancomunados. Esto quiere decir que los avales sociales nosotros los valoramos en función del número, es decir, a nosotros nos interesan 1000 veces más que si la entidad pide un crédito, vamos a suponer, de 30.000 euros, si por ejemplo presenta 30 personas, que cada una de ellas se compromete a avalar hasta 1.000 euros para el caso de que no se devolviese ni nada, eso es una opción, por ejemplo, viable. Pero si presenta 60 avales de 500 euros, infinitamente mejor. Porque eso, por decirlo de algún modo, da un poco cuenta de cuál es el apoyo social real que tiene esa entidad y cuál es un poco la repercusión social de ese proyecto que tiene. Porque evidentemente si hay 60 personas que están dispuestas a avalar un crédito de manera mancomunal, lógicamente las posibilidades de que eso funcione bien, que es lo que se trata en COD 57, que el proyecto funcione, son más altas que si el apoyo social es menor. Y en segundo lugar, los avales son mancomunados, es decir, si yo firmo un aval de 500 euros, vamos a suponer que la federación va mal y, entre comillas, hago lo que haría el banco, que ellos le llaman además una palabra muy precisa, que es ejecutar el aval. Eso nosotros no lo hemos hecho nunca, todavía. Pero si hubiera que ejecutar el aval, la ejecución del aval, única y exclusivamente, significará que yo tendré que pagar 500 euros, que es la cantidad, en el ejemplo que hemos puesto, a la que yo me he comprometido a pagar. Yo no tendré que pagar por el conjunto del crédito ni nada de esto, sino simplemente por la parte del crédito que yo avalé en su momento. De todas maneras, ya os digo, y esto también es una de las cosas quizás más importantes del COD 57, que la ejecución de avales no se ha producido nunca. El COD 57 nunca ha ejecutado un aval, nunca le ha puesto una demanda judicial a nadie, y además no solamente ha hecho eso, sino que, por decirlo de algún modo, no lo ha hecho porque no ha sido necesario. No ha habido nadie que haya pedido un crédito a COD 57 y no lo haya devuelto. Evidentemente hay proyectos que han salido bien, hay proyectos que han salido mal, hay proyectos que han tardado más en general y menos, hay proyectos con dificultades. Ahora mismo, además, por ejemplo, sobre todo las entidades que trabajan con las administraciones públicas, muchas de ellas están pasando verdaderas dificultades porque la administración le da una resolución donde le dice te apruebo esta subvención o te apruebo esta ayuda, y eso que antes, por decirlo de algún modo, más o menos en un plazo de 3-4 meses se venía haciendo efectivo, por menos 75%, con toda la lógica esta de la administración. Sí que es cierto que ahora tenemos muchas entidades en COD 57, fundamentalmente las que se dedican al tema de la inserción social y el tema asistencial, que están pasando verdaderos aprietos, y lo que buscamos es la fórmula de que esas entidades no desaparezcan ni de estrangularlas económicamente. Entonces, cuando hay situaciones de ese tipo, lo que se hace es que se renegocia el planteamiento del crédito adaptándolo a las circunstancias nuevas. Entonces, si una entidad, por lo que sea, no puede pagar, lo que tiene que hacer es decirlo. O sea, lo que puede ser no decirlo. Pero lo lógico es que llame a la Secretaría Técnica y diga, mira, que sé que estos 3 meses que me vienen es verano, no me paga la administración, tenemos que hacer frente a las nóminas, imposible que devolvamos. Bueno, pues se renegocia y esos 3 meses pues, a lo mejor se ponen a devolver al final del crédito o se sube la cuota del restante, no sé, se busca siempre la fórmula, por decirlo, adecuada. Y es muy importante el tener claro ese concepto de que nunca ha habido un moroso en el COD 57, que en cierto sentido te demuestra un poco
por decirlo de algún modo, cuál es la calidad humana de la gente que compone la cooperativa. Porque a día de hoy, el COP57 maneja, si no me equivoco, en torno a unos 12 millones de euros. Esos 12 millones de euros han dado la vuelta 5 veces, es decir, que se han hecho préstamos por valor de 60 millones de euros y que no haya ni siquiera un euro en impago, pues desde luego es un ejemplo que cualquier banquero se mataría por tener una tasa de morosidad parecida siquiera a esa que se plantea en el modelo nuestro. Tiene también mucho que ver, lógicamente, pues claro, con la propia composición de los proyectos que se financian, con las actividades, todas son de economía productiva, o sea, las entidades existen, los créditos se piden para cosas reales, o sea, es para una furgoneta, es para montar un local, es para una librería, es para unos chavales que hacen agricultura ecológica, que son cosas que existen, que es que todas, por decirlo de algún modo, hay uno del código que siempre dice, es que las cosas nuestras pesan, y es que lleva razón, no se puede, es que no cabe, no es posible hacer ningún tipo de solicitud de crédito para una cosa que no esté basada en una realidad, no solo productiva, sino además en una realidad social, porque la lógica del proyecto es que funcione. Y luego, por ir un poco terminando, sí que también es importante plantear un poco la filosofía un poco que inspira a la entidad. En primer lugar, nosotros defendemos lo que se llama el principio de coherencia, y el lema que siempre utilizamos es pon tu dinero donde están tus ideas. O sea, no tiene ningún sentido, o por lo menos bajo nuestro punto de vista, que tú seas un sindicato muy radical y traigas muchas voces en la calle el 1 de mayo, si luego tu dinero está en el BBV. O sea, eso, en principio, lo que estás ganando por un lado lo estás perdiendo por el otro. Entonces es un poco uno de los puntos fundamentales de decir, oye, yo prefiero que mi dinero financie determinados proyectos concretos y reales, que evidentemente van mucho más en consonancia con lo que yo pienso, que otro tipo de cosas que evidentemente no tienen nada que ver conmigo. En segundo lugar, nosotros también defendemos el principio de compatibilidad. Esto quiere decir que, lógicamente, el ahorro en COP57 tiene un rendimiento financiero. Eso hay siempre sectores de la Asamblea que plantean quitarlo, que plantean quitar el tema del interés, pero la posición mayoritaria es que el que tiene ahorrado dinero en COP57 no puede ver depreciado su dinero, siempre se recibe una remuneración y también tiene su lógico correlato con el tema de las solicitudes de crédito que se efectúan. Las solicitudes de crédito se estudian por la comisión técnica y cuando son cosas inviables pues se dicen o se replantean o se buscan otras opciones, y también lo que se pretende, digamos, siempre es que los proyectos salgan adelante. El tercer principio es el principio democrático, que es quizás la gran diferencia respecto de otras entidades de banca ética. Pues va a ser una cooperativa, las decisiones más importantes necesariamente tienen que pasar por la Asamblea General de Socios, y esto también es una de las cosas en las que estamos avanzando, si bien nos encontramos también con problemas, más que con problemas, con retos a la hora de desarrollar un modelo territorial. Porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía, nosotros tenemos una comunidad que es muy grande y una comisión social por ejemplo, integrada por personas que casi todas provienen o de Sevilla o de Cádiz o de Huelva, pues difícilmente tienen un conocimiento directo muchas veces de una entidad que a lo mejor desarrolla su tarea en Granada. Y esto evidentemente choca un poco y tenemos que ir avanzando en modelos, por decirlo de algún modo, territoriales, donde lo que fomentemos sea la economía local y las redes de confianza, que son quizás una de las bases del proyecto. Y esto va unido también con otro principio que también siempre hacemos mucho hincapié, que es lo que llamamos el principio de reflexión, y es que todo nuestro modelo está evidentemente sometido a críticas y sometido a revisión. Esto no ni es un modelo perfecto, ni el que lo inventó un genio, ni tenemos a Rodrigo Rato, que es el más listo de España en el tema económico. Por lo tanto, necesariamente vamos siempre sucediéndonos en procesos de debate donde se nos plantean miles de cuestiones que uno no ni echaba cuenta de esas cuestiones que se pueden plantear, y que tú dices, pero ¿será posible que estemos decidiendo estas cosas? Yo sé, cuento algunas así por de las que me llaman la atención. Por ejemplo, la Comisión Social, una cooperativa que igual la conoceréis, los que hacían el RON Liberación, este RON de comercio justo. Bueno, ahora se cambió, se llama RON Transformando, que pidieron la entrada en COP57. Entonces, claro, el debate de la Comisión Social es comercio justo, pero eso es para vender alcohol. Entonces, claro, ¿entra o no entra? Bueno, debate dentro de la Comisión Social. Claro, las dos posturas, por decirlo de algún modo, claro, dice, esto es beneficioso que la gente consuma arroz, pero claro, por otro lado, o sea, ese pan no es un programa ahí, por decirlo como convencional, se tiene una lógica detrás, de los productores de caña, todo su historia. Se decidió que sí, por ejemplo. Ahora tenemos otra historia en la mesa que se está haciendo resolver, eso tiene que resolver la semana que viene en la Comisión Social, que es la siguiente. Otro reto que nunca se me ha planteado. Lo que se llaman los centros especiales de formación de empleo, que son los centros especiales que normalmente personas que a lo mejor vienen de una situación pues, de rehabilitación de tema de drogas
o de discapacidad, o de determinados colectivos excluidos socialmente, prestan servicio en esos sitios, tienen unos convenios especiales por lo que cobran menos, tienen menos horario de trabajo, o sea, son, por decirlo de algún modo, centros adaptados para fomentar el empleo de determinadas personas con problemas de acceso a los centros. Si los centros son cooperativas, son sociedades laborales o son centros que dependen de una asociación, está claro, pueden entrar en COP57. Pero ahora nos ocurre que nos ha pedido la entrada un centro que está en la Carolina, que la empresa es una sociedad municipal. Entonces, claro, ¿eso es democrático o somos democráticos? No sé si me explico. Sí. Claro, para más INRI, encima el ayuntamiento gobernado por el PP. Vamos, eso ya es para pensar el risa. Entonces, claro, por un lado te dice, por un lado se te plantea, ¿qué hacemos a la gente? Le decimos que sí, tú sabes, evidentemente, que decirle que sí es darle una solución económica a 37 familias que se dedican a producción de un evento eléctrico, de su contrata de esto de baleo, de esto de los faros de los coches. Sí. O sea, que tú sabes que la actividad es muy, muy positiva, pero claro, por otro lado, que estamos nosotros enviando en la plana a una sociedad municipal que lo que hace es no apoyar a su propio centro especial de formación y empleo, gobernado por el Partido Popular, y con unos, yo no lo conozco, pero vamos, con unos déficits democráticos no los puedo imaginar, porque no creo que el gerente sea elegido en una asamblea de trabajadores. Vamos, mucho me gustaría que eso ocurriese así, que es lo que normalmente ocurre en cualquier otra empresa, asociación o lo que sea del COP57. Entonces, bueno, pues estamos ahora con esa problemática abierta. Y luego ya el último principio, y ya me callo, es el tema de la transparencia. Nosotros defendemos un modelo en el que es absolutamente transparente todo. O sea, tú pides las cuentas y te las mandan en un email. O sea, que no hay nada de debate. Y las cuentas se presentan sistemáticamente 2 veces al año en la asamblea. Y se aprueban y las decisiones las tomamos nosotros. El planteamiento de las cuentas, bueno, hasta el día de hoy, es reducir al máximo por llamarlo de algún modo, aparato burocrático de gente profesionalizada que tenemos, que a día de hoy, si no me equivoco, creo que lo que tenemos son 5 trabajadores, 2 a tiempo parcial y 3 a tiempo completo. Estoy hablando de memoria, igual me confundo, que no tengo idea que gestionan 12 millones de euros. O sea, que tenemos un aparato minimísimo para el volumen de gestión que venimos desarrollando, y lo que intentamos, por decirlo de algún modo, es que los costes de la entidad sean los mínimos posibles, de manera que el dinero primero circule cuantas más veces mejor, y además que los costes de estructura del COP57 prácticamente los dedicamos a desplazamientos para el tema de asamblea y a veces que hacemos material, digamos, publicitario, pero vamos, como veréis, os he dado una hoja de 2010, o sea que también tenemos mucho que mejorar en este aspecto. Y no sé, hay otra cosa también interesante que quizá también está muy actual estos días, que es el tema de esto de lo que se plantea con Bankia, lo que puede ocurrir un corralito, que ahí también presentamos una diferencia absoluta respecto de lo que es la banca tradicional. Y es que la banca tradicional tiene lo que se llama el coeficiente de caja del 3%. Esto quiere decir que si Bankia tiene, yo qué sé, X dinero, el dinero real que tiene es el 3%. O sea, el resto del dinero sabe dónde está. El dinero volátil, no existe físicamente, no está disponible el líquido. Entonces, si todo lo que son clientes de Bankia van a recoger dinero, pues pueden recoger hasta el 3%. Más allá de eso, no están obligados a tenerlo. Nosotros también en esto tenemos una política absolutamente diferente, que es el coeficiente de caja que tenemos, que es al 20%. Entonces, si no me equivoco, creo que a día de hoy son 2 millones de euros lo que tenemos como coeficiente de caja, es decir, dinero líquido, que garantiza que cualquier persona que quiera recuperar el ahorro que tiene, en 24 horas como plazo máximo, lo tiene ingresado en la cuenta que diga o en el giro postal que haya solicitado, de manera que no existe ese problema. Y luego, por si surge la pregunta, que muchas veces surge, dice, bueno, ¿y ese 2% dónde lo tenéis? Una pregunta que claro, muchas veces llama la atención, y bueno, ¿y eso dónde está? Pues 20%, ¿no? Claro, 20%. Está dividido, si no me equivoco, en 4 bloques de dinero, cada uno de medio millón de euros, y uno de esos bloques de dinero está puesto en la caja laboral del Grupo Mondragón, que es una cooperativa de créditos, por decirlo de algún modo, de lo menos malo, ¿vale? Otro medio millón está puesto en una cuenta de FIAR, ¿vale? Otro medio millón está puesto en la caja, se llama, era lo que era antes, la antigua caja del Colegio de Abogados de Barcelona, que era también una entidad cooperativa de crédito, que es donde originariamente se puso el dinero de COP. Y el otro medio millón, que se llama, tengo que cambiarlo, está a día de hoy en una caja también que era cooperativa, que ya no lo es por el proceso de fusión, que a día de hoy se llama Multicaja de Aragón, que esta es una de las cosas que tenemos que cambiar porque eso antes era una cooperativa de crédito y ya no lo es. Entonces, nosotros siempre hemos entendido que, bueno, ese dinero que tengamos, lo tengamos en el sitio que menos daño, por decirlo de algún modo, en las opciones menos malas de las posibles. Y está dividido en esos 4 bloques. Y además es
una cosa muy curiosa, que ninguno de esos 4 bloques de dinero, y fijaros lo que es, medio millón de euros, puestos a plazo fijo, en ninguno de los casos nos dan el 2%. O sea, que en realidad nosotros por ese dinero que tenemos bloqueado estamos perdiendo dinero, o sea, estamos haciendo una mala jugada financiera. Pero bueno, tampoco el objetivo es sacarle más rendimiento a ese dinero y por lo tanto no tiene tampoco más sentido que lo tuviéramos de otra manera. No, que como de... Es que está pasando más con la alergia. Bueno, si queremos preguntar unas cosas, había un momento que yo salí fuera y he vuelto a entrar, pero bueno, no sé, más o menos como... no sé si me he perdido esa parte, con respecto a lo que son organizaciones o colectivos o asociaciones o empresas, ¿no? Hay una... entraría dentro de la forma, o sea, tiene una forma de interactuar o de pertenecer al Consejo de Andalucía, y después los particulares tienen otra distinta. Eso es. Los particulares solo pueden ser socios colaboradores, o sea, solo pueden ser socios de ahorro, y los socios, digamos, colectivos pueden ser los socios de ahorro, que también los hay, o socios de servicio, o las dos cosas, también que también los hay. Porque puede ser que haya una entidad que tenga ahorrado dinero y por lo tanto tenga un crédito abierto, ¿vale? Pero los usuarios de crédito solamente pueden ser los socios. Porque además hay una cosa también que nos impide la ley cooperativa, y es que nosotros no podemos operar con un banco porque nosotros no podemos prestar dinero a quien no sea socio. O sea que necesariamente la entidad tiene que ser socia del COE 57. Por lo tanto, eso también genera evidentemente la lógica de no robarme a mí mismo. Porque a fin de cuentas, la entidad también, aunque sea parcialmente, es mía. En cierto sentido. Entonces los particulares no podemos pedir crédito, simplemente es dejar dinero ahorrado y luego ese 2% anual queda ahí, ¿no? Exactamente. Los particulares solamente habría un caso excepcional, por decirlo de algún modo, que es el caso de empresarios autónomos que acreditasen estar, por decirlo de algún modo, conectados con determinadas redes sociales y que justificaran, por decirlo de algún modo también, que la vía de hacerse autónomo es la única opción posible en vez de participar en un proyecto de economía colectiva. Si se justifican esos dos supuestos, que hay algunos casos que tenemos cosas parecidas, sí que se puede pedir. A ver, yo por curiosidad querría saber en qué época, en qué momento empezó a funcionar esta cooperativa. ¿Qué edad tenéis? En Barcelona, en el 95. Sí. En Aragón, si no me equivoco, creo que es 2006. Madrid 2007, Andalucía 2008. 2009 Galicia, y ahora este año 2012, seguramente, cuando sí tiene toda la pinta, Asturias y Comunidad Valenciana. Pero también porque hay socios que, yo sé, que por ejemplo en Andalucía están apuntados los socios de Extremadura, que hay un montón más, están apuntados en Andalucía. Simplemente porque ahí en Extremadura todavía no hay masa crítica como para formar, digamos, la comisión social y la comisión económica. Entonces, de momento tenemos hecho una cosa un poquito cutre, que es que Cáceres es de Madrid y Badajoz es nuestra. Entonces, depende de esa empresa, la encajamos en cada lado. No obstante, eso es un modelo un poquito primitivo, por decirlo de algún modo, y la lógica final es que cuando haya suficiente masa crítica para constituir un COE de Extremadura, se pueda... Después he visto en la página web que creo que una parte de Portugal está entrando con el COE 53 de Andalucía también. Sí, bueno, también lo hay. En Faro, en Algarve, ¿no? En Algarve hay un grupo de colectivos que también están pensando en, o bien, está todavía por ver, o bien integrarse en COE 57, pero eso tiene también muchos problemas jurídicos y económicos, porque habría que pagar un impuesto a la hora de remunerar, tiene unas complicaciones legales y que no sabemos si van a ser salvables o no. Y luego, por otro lado, el tema de constituir el COE en otro estado, pues la verdad que un debate que tampoco se había planteado nunca, y ya se ha planteado nuevo este año. Me llamaron de Faro, oye, usted puede venir para acá, para explicar esto, sí, vamos. Y fuimos allí y dijeron, oye, pues todo para adelante. Y ahora, y por otro lado, tú dices, bueno, claro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos esas criaturas sin echarle toda la mano que podamos? Cuando, por ejemplo, Portugal, claro, eso no es casualidad, es el único país de la Unión Europea donde no existe ninguna experiencia bancaria. También una opción, digamos, interesante desde el punto de vista de... Tenía alguna pregunta más. Sí. Como habéis intervenido, que tenéis establecidos algunos mínimos y máximos a la hora de dar préstamos y con los intereses. Sí, mínimo de préstamo, yo juraría que no hay, no lo sé, la verdad, pero creo que no hay. O sea, hay préstamos chiquitillos, a chiquitillos me refiero, a lo mejor de 3.000 euros, de 2.000 euros los hay. Y luego, si no me equivoco, el préstamo máximo es de 1 millón de euros.
¿vale? El millón de euros, en concreto, antes no era tanto, pero se aprobó ampliarlo, porque hay una cooperativa que es de las más emblemáticas, que se llama Volmatic, que hacen matrices de coches, son catalanes, y es una cooperativa de 100 y pico trabajadores que se dedican al sector del automóvil, hacen matricería y monte. Y si no se llegaban a esas cantidades, los obligábamos, por decirlo de algún modo, a ir a la Caixa. Y son de los socios fundadores del CODO, de hecho el presidente del CODO ahora es de Volmatic. Entonces se vio la situación de ampliar ese volumen de crédito. Lo que sí hay también, es una cosa interesante, es que sí que hay un límite máximo para ahorrar. Y el límite máximo para ahorrar es también 1 millón de euros. O sea, no se permite a nadie que tenga más de 1 millón de euros puesto en COP57. Y esto se vio porque había un futbolista... Ese, claro, es un jugador de Barcelona, yo no sé ni cuánto dinero tendría, pero digamos que ese ha sido socio de toda la vida. Y quería poner un dinero, yo no sé cuánto pondría, y le dijeron que no. O sea, se vio en asamblea y se dijo que no, porque aunque no se vota por dinero, pero tampoco sería razonable que si, entre comillas, de 12 millones de euros, 1 millón de euros esté en manos de una sola persona, o sea, de una sola persona. Entonces, bueno, se estableció como tope máximo. ¿Cuál es el mecanismo, tanto de una asociación o de una persona, para tener dinero ahí? ¿Sería, por ejemplo, primero una solicitud o de qué forma enviar dinero? ¿Cómo sería? Primero una solicitud para entrar dentro como miembro de la cooperativa, ¿no? La manera más fácil es, en la página web hay una parte de hacerse socio. Entonces te sale un formulario, tú lo rellenas y lo que se suele hacer es poner un número de cuenta, ¿vale? Y el dinero que tú quieres ahorrar en COP. Entonces COP, cuando la solicitud tú debes enviar, cuando llega, COP te manda un recibo y dice yo quiero ahorrar 1.000 euros. Pues COP te coge 1.000 euros de la cuenta. Y ahora ya cuando tú quieres que te devuelvan tu dinero, COP, esos 1.000 euros te lo vuelve a mandar a esa misma cuenta. Esa es la opción, digamos, más fácil. Y luego hay otra opción, que es donde sale una cuenta que tiene COP para eso, que es otra opción. Y luego hay otra opción para algunos que hay, que todavía no los hay, de esto que no tienen banco, que es por giro postal. De hecho, que guardan el dinero en la red. Tenemos unos cuantos ahí de estos duros. Claro. El tema de mejor de domiciliar una nómina y esas cosas, no. Eso no es posible. O sea, porque no tenemos la operativa bancaria desarrollada para eso. Eso necesariamente, la opción tendría que ser lo de triólogo. O sea, para por ejemplo tener la típica tarjeta, domiciliar una nómina, pagar el teléfono, todo eso tiene que ser por un banco convencional. Eso nosotros ni lo tenemos, ni probablemente lo podamos tener. Es muy difícil que lo podamos tener. Mira, yo tenía una pregunta. Y no, si te llamas nos generaría un problema también añadir, que es el tema del personal. O sea, nosotros a día de hoy con entre comillas, 3 más 2, o sea, 3 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, gestionamos esto. Si tuviéramos que... No, mira, eso nos cambiaría la lógica de funcionamiento. Bueno, te he dicho que en 24 horas te devuelven, sí, tampoco es mucho tiempo, es un plazo razonable. Sí, manda un email y te lo del tirón. O llamo por teléfono. Yo tenía una pregunta porque he leído, bueno, la verdad es que creo que la iniciativa lleva bastante tiempo ya funcionando, pero escuchándote hablar de la posibilidad de ciertos colectivos, sobre todo en FIAL y eso, como el movimiento Ocupa, de ponerse un ahorro ahí, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una iniciativa como las que han tenido el sector de prostitutas del barrio de Raval de Barcelona, ¿eso sería viable si, por ejemplo, aquí actividades que no son a priori legales utilizaran una cooperativa de crédito para ese tipo de cosas, para poner esos ahorros? ¿Eso se podría aprobar o hay un requisito de que esté legalizado? Porque ahora nos criminalizan prácticamente cualquier cosa. En principio te diría que la mayoría de las entidades que estamos no hacemos todo legal. Eso es la verdad que se ha dicho. He dicho esto, que no es muy bonito, pero es la verdad. Claro, normalmente el perfil de entidad, hay entidades muy, por decirlo de algún modo, muy normalizadas que son eso. Pero normalmente las entidades suelen ser el tipo esta de la de un pie dentro y un pie fuera, ¿eh? Entonces, un poco el perfil. No, pero yo quizás el planteamiento, o sea, el planteamiento más que porque la actividad sea legal o ilegal, yo creo que eso no sería problema porque los Ocupa, por ejemplo, sí, eso históricamente siempre el código que da los créditos, entonces eso es ilegal también y se hace. Yo creo que ahí el planteamiento de fondo sería el debate de fondo sobre este tema de abolicionismo. Yo creo que ese sería el debate de fondo que no, la verdad que no tengo ni idea de cómo se resolvería. El otro día se nos planteó una cosa un poco sui generis, yo no he escuchado nunca. Yo quiero montar un puticlub gay. Bueno, eso aunque sea gay y yo, nosotros no estamos muy de acuerdo con ese tema. Ya luego yo, la explotación y montar puticlub, no.
Y ya luego te lo explicas y ya tú dices, coño, que eso no es lo que estás diciendo, que eres muy bruto, pues bueno, explícame las cosas. Luego el servicio a mí, o sea, me parecía dentro de lo razonable. Era simplemente una cosa como como de punto de encuentro, donde el servicio que te ofrecía la empresa que tiene es que te va a recoger, por decirlo de algún modo, para que todo el mundo tenga que aparcar tu coche, que no te vean cosas de esas, y simplemente te lleva a un sitio donde tú puedes tener relaciones, pero todo con sentido y sin mediar dinero y sin esto, lo que parecía bastante razonable. Pero ahí sería un debate de fondo en realidad, tipo el del ron o tipo eso de... Eso, o sea, he puesto el ejemplo de las prostitutas de trabajo, pero aquí podría ser cualquier tipo de movimiento o asociación que decidiera pues poner su fondo de financiación, ¿no? Pero es más político que legal, ¿no? Lo que tú dices. Sí, es más una cuestión de que la cohesión social adopte un criterio y decir, oye, esta actividad sí la vemos, o sea, que entra dentro de los principios o no la vemos. Claro, pero una cosa ya también ese tema, muy claro. Yo creo que el típico tema muy difícil, que hasta desde una perspectiva de izquierda, que la mayoría de la gente del ámbito del codo, de una u otra manera, suele ser un ámbito así, que también como un tema muy complicado, por lo menos... ¿Quién puede participar en la comisión social? Todo el que quiera. Todo el que sea socio, sí. ¿no? ¿O tiene que... Sí, tiene que ser socio, o socio ahorrador, o socio de una entidad que sea socia. Normalmente hay, creo que son 7 en cada comisión. Vale, la social se reúne físicamente, tomando todos los meses, y la económica, la mayoría lo hacen por internet, además son de diferentes puntos, y han buscado un protocolo y lo hacen más o menos por internet. Pero es otra cosa, que eso está abierto, por supuesto. O sea, que todas las reuniones del COS son abiertas, que puede ir cualquiera. Al consejo rector, a la comisión social, todo, ¿no? Eso vamos a hacer. Sí. Perdonad, yo creo que por operatividad no deberíais entrar en esos diálogos. Hay aquí palabras pedidas hace mucho rato. Yo creo que se tendrían que responder en bloques, aunque solamente sean de 2 o 3. Si no, se van a quedar muchas preguntas en el tintero, me parece a mí. Tendríamos que intentar actualizar la cosa. Vale, el compañero que... Yo no sabía qué relación tenía con Hacienda y con el fisco en general. O sea, si tiene que pasar datos o no. Sí. Cuando llega el 31 de diciembre, el COD tiene que decir, por ejemplo, vamos a hacerlo redondo, yo tengo 1.000 euros en COD, ¿no? Pues son 1.000 euros, llega el 31 de diciembre y se me convierte en 1.020. ¿Vale? Porque como era el 2%, me pasa a ser 1.020. Entonces, ese 20 lleva retención, igual que cualquier otra remuneración de cualquier otro tipo. ¿Vale? El COD ingresa el 31 de diciembre ese dinero en Hacienda, a mi nombre. Entonces, la declaración de la renta yo tengo que declararla. De hecho, ahora hace un mes llegó la típica carta esta de las retenciones de los intereses. Entonces se declara Hacienda, ¿no? Está completamente legalizado. ¿Los ahorradores qué participación tienen en la cooperativa? Porque dice que había 3 tipos de cooperativistas, ¿no? Sí. Bueno, el ahorrador ya se convierte en cooperativista también, ¿no? Inmediatamente. Sí, ¿También tiene que aportar, 1.000 euros de entrada mínimo? No hay. Vale. El ahorrador, para ser considerado ahorrador, tiene que aportar 300 euros, o sea, puede hacerlo a plazo. O hay otra forma, también se dice en el periódico, que por ejemplo, tú pones, yo quiero que me quiten 50 euros todos los meses de mi cuenta, te lo van quitando. Entonces cuando llega a 300 pasa a ser socio. Aunque en la práctica pasa a ser socio el primer día, ¿no? La verdad se ha dicho. El ahorrador, lo que sí es cierto, que hay una modulación, que no me acuerdo cuál es, que creo que en el consejo en el consejo rector, que es el órgano, digamos, directivo de la cooperativa, están representados hasta un 30%. O sea que los ahorradores no pueden superar en porcentaje de representación a los socios de servicio. Porque claro, los ahorradores no suscriben capital social. Entonces, ¿qué se hace? ¿Como una sociedad dentro de los ahorradores y de ahí se salen unos representantes que van a la asamblea? Sí, en la práctica lo que se suele hacer es grupos de ahorradores, que suelen ser la gente de un compromiso con la entidad que se reúnen con carácter previo y que suelen ser los que más o menos sitúan la posición de los ahorradores. Pero la verdad que en la práctica luego no hay diferencia entre ahorrador o socio de una entidad, porque no hay mucha diferencia. ¿Las asambleas son del COS 57 de Andalucía o son del COS 57 general? De los dos. Ahí sí. Las hay de ámbito de Andalucía y las hay de ámbito general. Y los 1.000 euros de entrada que decías para los colectivos, la asociación y tal, ¿también puede ser en plazo o es siempre...? También puede ser en plazo, lo que pasa es que no se completan, no te dejan pedir crédito. Vale. Bueno, mejor dicho, puedes hasta pedirlo, lo que no te dejan, o sea, aunque lo tengas aprobado, no te lo dan. Vale. Hasta que tú no has suscrito esos 1.000 euros, que eso sí es capital social. Quiere decir que esos 1.000 euros no tienen remuneración del 2%, porque eso es
por decirlo de algún modo, la aportación inicial que tú haces a la Bueno, con lo que comentabas de la asamblea andaluza y estatales, yo había leído, pero digamos que ¿qué tipo de... ¿Es una federación de asambleas regionales o hay una jerarquía de asamblea? El modelo, o sea, el COP no es ni siquiera una cooperativa de segundo grado, es una cooperativa de primer grado, es una cooperativa de servicio, ¿vale? Además una cooperativa que se rige por la ley catalana porque se fundó en Cataluña, ¿vale? Y ahora, el modelo interno realmente, formalmente son secciones territoriales de la propia cooperativa. Son secciones territoriales, entonces sección andaluza, sección gallega, sección... Y otra cuestión... Lo que pasa es que en la práctica, la verdad es que lo que se articula de manera que las cosas, aunque no correspondería en realidad aprobarlas en la Asamblea Andaluza, pero o sea, ahí se habla todo. Porque claro, como luego, normalmente de Andalucía, cuando se hace la Asamblea en Aragón, pues suele ir siempre un grupo de gente, pero mucho menos numeroso de los que van a la Asamblea de Andalucía. Entonces, se busca una posición, por decirlo de modo, de consenso. Y bueno, lo que tú comentabas antes del, como decía, el 20% del capital, como decías tú, del coeficiente de caja. Eso, coeficiente de caja. No digo porque en algunas asociaciones que yo he participado había la idea de depositar el dinero en una entidad tipo COP57, pero es verdad que alguien decía, sí, pero la cuestión de no estar en el Banco de España puede hacer que el tipo de garantía de si hubiera cualquier tipo de pérdida de dinero sea menor que en otra. Digo, no es que yo lo diga, que lo decía la gente, por lo que tú me estás diciendo es más bien al contrario, ¿no? Mucha más garantía de la COP57. Fundamental, yo creo que hay fundamentalmente dos cosas. Una, que el 20% es más que el 3%, que es lo que sigue en el Banco de España, o sea que el líquido hay mucho más dinero. No, pero el Banco de España ya se está viendo que la cartera no... Son las que son. Y luego, lo más importante, no el 20% ese, el 80% restante. El 80% del dinero está invertido en economía real, en proyectos de economía social. Entonces ese dinero tarde o temprano se devuelve, ¿vale? Y normalmente el circuito tiene una media de devolución de 3 años. Esa es la media. Entonces, claro, ese dinero no se puede volatilizar. No es como a lo mejor... Por supuesto. El dinero de, yo no sé, que puede estar en la banca, que puede estar en la bolsa de Singapur, y a lo mejor vienen, no sé, unos notas y te determinan la bolsa de Singapur y se acabó. Si me permitís, no sé si había más preguntas. No, es que hemos venido gente de Málaga, sí. Aparte de los compañeros que estáis de MIJA organizando, y si bien en Málaga no hay como tal sección de COP, o también lo digo por los compañeros de MIJA, sí que había interés de, no sé, también de mover la cosa más allá de ser socios colaboradores o socios cooperativos. Entonces, también la Casa Invisible colaboramos mucho los que venimos, digamos que tenemos un espacio amplio, regularizado, céntrico. La idea era qué nos propone para que hagamos algo más que ser meramente socios y qué modo, por ejemplo en Sevilla, cómo, no sé si tenéis un local o organizáis actividades, cómo podemos dinamizar esto de aquí. Nosotros como lo hicimos al principio fue, digamos, un poco a lo bruto, o sea, en el sentido de juntarnos un grupo de gente que está muy interesado en el tema de banca ética, sin tampoco tener muy claro si la idea era montar ni COP ni FIAR, porque además, yo por ejemplo, yo estaba en eso y yo ignoraba toda esta realidad. Y lo que hicimos fue ir reuniéndonos en un proceso que duró más o menos un año y medio. De hecho, nos reuníamos en la Facultad de Económica, pues nos dejaba allí un profesor de Económica, de Zambrano, nos daba un aula y nos reuníamos allí. Y de ese proceso surgieron luego ya dos grupos, que uno se dedicó a montar FIAR y otro se dedicó a montar COP57. Pero luego además, claro, que muchos están en los dos barcos, por decirlo de algún modo. Y a raíz de las reuniones de ese grupo, se fue atrayendo a más colectivos que no conocíamos o gente interesante. O sea, que se fue, digamos, pegando a ese proceso. Y bueno, yo lo tengo clarísimo que la lógica, o sea, la única lógica posible de un proyecto como este es la territorialidad. En un proyecto descentralizado, si no es que no encaja con la filosofía. O sea, que un crédito de Málaga se apruebe en Sevilla, eso es un despropósito. Eso es lo que hace la banca ordinaria. Esto va a riesgos a Madrid. En Madrid que se cae esa criatura. ¿Sabes lo que? Ahora, si tú nos nota de mija y hay una comisión social, va a fallar la comisión social de mija, ni cuesta mucho creerlo. ¿Por qué? Porque no, porque se conoce toda la vida, porque sabe quién es. Es muy difícil que la comisión social, vamos a suponer, de un pueblo falle sobre uno de su pueblo, y sin embargo la comisión social de Madrid no puede liar. Eso es el modelo de cercanía, es que yo lo veo como fundamental. Entonces yo creo que se puede ¿Tú anima que gente de MIJA de Málaga, a lo mejor si nos constituimos, entremos en comisiones para... ¿Está integrada en Cataluña
la cooperativa, sacó 57 la cooperativa integral catalana? Una pregunta, creo que sí. O sea, creo que además que muchas veces se da la razón doble. O sea, que hay veces, yo creo que sí. O sea, en el periódico, por ejemplo, siempre viene. O sea, en el periódico de, ¿cómo se llama? Revela, algo así. Viene siempre, yo creo que sí. Sí, y porque con vistas a una cooperativa integral andaluza podría ser... Hay una cosa que también, que en realidad es una cosa que yo creo que no nos corresponde, por decirlo algo, pero que se está viendo mucho en el Eco 57, que es el fomento del mercado social. Que es fomentar que si una cooperativa, por decir un ejemplo, que produce lechuga ecológica, que otra cooperativa que compra eso no lo compre fuera, no lo compre ni en el Corte Inglés, en ningún sitio, sino fomentar las interrelaciones dentro de la cooperativa, porque todos aquellos cruces que se pueden hacer dentro de la cooperativa que se hagan. Esa es un poco también una de las ideas fundamentales sobre las que estamos trabajando. Luego hay muchos proyectos de entidades que bueno, que tienen un espacio de unión en el tema del costo. Yo quería hacerte una pregunta. Yo muchas veces tengo dudas de cómo, por ejemplo, la cooperativa integral catalana y ustedes que movéis cierta cantidad de dinero, bueno, cierta, ¿no? Más o menos. ¿Cómo el Estado todavía no, cómo permite eso? O sea, ¿cómo? Porque yo sé que, hombre, algunas cosas legales hay, pero ellos saben que como tú no tienes, la cooperativa catalana no tiene los autónomos que tiene. O sea, mucha gente está trabajando y no está pagando autónomos. ¿Sabes lo que te digo? Eso es una cosa que siempre me la estoy ahí comentando. No sé. De momento, o sea, en realidad lo que sí es verdad que eso yo creo que sí ha sido clarísimo. En Andalucía hemos tenido un bloqueo informativo total. O sea, porque muchas veces se ha intentado, por ejemplo, me acuerdo, en la Asamblea Fundacional, llamando a toda la prensa, no vi nadie. O sea, ese tipo de cosas, los medios convencionales, con eso no tengo nada que hacer. Pero un ataque, por decirlo de algún modo agresivo, tampoco, porque en realidad la actividad que hacemos es completamente legal. O sea, también porque es muy silencioso, ¿no? Que no es una cosa que se sepa. Claro. Pero que yo pienso que en el momento que se vea que esté a la luz, hay muchas cosas, muchas veces que van a por ti, porque cualquier trabajador vamos a por ti, ¿no? Por algo no está aquí hoy la 340 cuando normalmente la actividad. Porque de alguna manera se ve que hablar de economía a estos niveles no... El volumen yo creo que el volumen tiene también mucho que ver, porque en realidad, porque tú dices 12 millones de euros, dices, es mucho. En realidad, eso para una actividad convencional, eso yo no tengo ni idea porque no sé de eso, pero yo creo que eso no tiene ni una oficina de calle. Yo creo que una oficina de calle maneja más dinero. Pero que llama la atención. No lo sé. 12 millones es un poquillo, ¿no? No tengo ni idea, ¿verdad? Que me refiero que es poco dinero en verdad, es un montante pequeño, entre comillas. Tengo otra pregunta. El ahorro que uno pone, ¿tú lo puedes pedir una parte del ahorro? ¿O lo tienes que sacar entero? No. Pero tampoco puedes estar cada instante pidiendo dinero, ¿no? Porque si no crea mucha burocracia, ¿no? Puede hacerlo, pero es que la verdad que no es práctico. O sea, que es una... ¿Cómo te digo? Que no es una cosa cómoda, y mándame 50 euros, mándame 40 euros. Es más incómodo, ¿sabes? El tener que llamar por teléfono, porque luego además tienes que ir a tu banco a sacarlo, ¿sabes? Yo lo veo un poco práctico en verdad, ¿sabes? Y ese movimiento de dinero cada vez, las transferencias normal, bueno, depende de qué banco, unos no te cobran, otros sí, el que vosotros tengáis que reembolsar parte de ese dinero, ¿genera costes para el ahorrador? Nada. No, nada. Nada, ¿no? Pues todos los días mándame un euro. Una pregunta que tengo yo, ¿no? Los fondos, como habéis dicho, están repartidos en 4 cajas, ¿no? Más o menos sociales, éticas. En caso de intervención del Estado o de la Unión Europea y eso, también quedarían congelados. Entonces yo, ¿en qué sentido? En caso de corralito financiero también quedarían las cajas cooperativas, ¿no? Entiendo que sí, lo veo diferente porque las cooperativas, como se basan en la ley de cooperativas, son cooperativas de crédito, entonces tienen otro régimen diferente. Pero sí que es cierto que ese 20% de dinero que tenemos, ese dinero sí que está en riesgo real. Ese dinero sí está en riesgo. Sí que es verdad. Un comentario que quería hacer que sobre las cuestiones jurídicas, que Río Caña, aparte de presidente del Eco 57, es abogado y trabaja o milita también del Sindicato Andaluz de Trabajadores
y que está acostumbrado a lidiar con los jueces, los fiscales, los distintos abogados, ¿no? Y de hecho quería informar que hace un rato han detenido otra vez a Diego Cañamero. ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué, Juan? ¿Qué ha pasado? No lo ha dicho, ¿no? Vale. Él ha dicho, pero ha dicho por qué. Pero como la última de Sí, porque se ha negado a declarar y le han llamado cada X tiempo lo detienen, ¿no? Sí. Una cosa así. Pues sí. O sea que... Claro, luego es otra cosa, que yo soy banquero, ni yo soy ignorante total. O sea, yo soy abogado y me dedico a algo que mi trabajo sea abogado, que todos que estamos... O sea, pero lo que sí es verdad que luego hay gente que son economistas, son la gente que en nuestras cooperativas se encarga un poquito de la fianza, eso sí están más por delante, pero que esto es una cooperativa para gente normal, ¿eh? O sea que aquí muchas veces dice, yo me voy a apuntar a la comisión técnica, pues claro, sí que eso es sentido común, eso no es que las operaciones que se analizan son operaciones donde se valoran mucho más otras cosas diferentes a entender un balance, hombre. Si entiende un balance mejor, porque las cooperativas de una cierta entidad, las asociaciones suelen tener su cuenta de pérdida y ganancias, su balance, pero que eso no es una limitación, al contrario, siempre en la técnica de las maneras, por regla general, son más aficionados que saben de esas cosas, y siempre se apuntan los más picados en eso, pero... No, que es que antes en la pregunta que te hice en segundo lugar te incluía lo de los costos, o sea, lo que ponéis para el crédito, o sea, cuando dais un crédito, el costo que tiene, los intereses, ¿vale? Ah, que no, espera, no respondí. Sí, no me lo la media es un 7%. Lo que pasa es que depende, es muy diferente el tipo de producto que se contrata, no es lo mismo a largo plazo que a corto, no son facturas, cada uno tiene un tipo diferente. La media es un 7, creo que el más alto es un 7,25 y el más bajo es el crédito de intercooperación. O sea, cuando una entidad compra a otra entidad que es de 0,57, esa operación se financia al 2%. En todo caso, si yo no me equivoco, creo que estamos de media un 3% más barato ahora mismo que las entidades convencionales. Y has dicho que tasa de evolución es de 3 años. No, hasta 7. Hasta 7. Esa es la media. O sea, la media es que en 3 años se devuelve. ¿Cuál es el tiempo medio en que se acepta una propuesta que te presenten para una empresa, ¿no? Si la entidad es socia, tiene que ver con la comisión técnica. Depende también mucho de la complejidad de la operación. Por ejemplo, si la operación es un anticipo de subvención, tarda días, o sea, 5 días, no sé, en torno a eso. Sin embargo, si es una operación, por ejemplo, a largo plazo, hay muchas veces que a lo mejor hay un cierto diálogo, es decir, que se puede tardar a lo mejor incluso un plazo más largo porque se manda a la comisión técnica, la comisión técnica a lo mejor exige más documentación, se reformula la propuesta. Puede tardar entre 4 días y un mes. Es que depende mucho de la complejidad de la operación. Sin embargo, no es una operación de intercooperación, es automático. Eso los créditos, has dicho, el plazo de los créditos de complementa. Ahora, si la entidad no es socia, primero tiene que hacerse socia. Entonces, claro, dice, me quiero hacer socio. Perfecto. Para, rellena ese cuestionario. Ahora, cuando rellena ese cuestionario, la comisión social lo evalúa. Y ahora, cuando lo evalúa, la comisión social te visita. O sea, necesariamente, van a tu sede o a tu sitio, donde la comisión social. Y ven el sitio con tu profesor. Paco. ¿Tenéis alguna hoja explicativa de los diferentes productos que podáis tener? Donde se explique. Ahí viene el ejemplo y luego hay en la página web se ve mejor, la verdad. Hay un apartado y viene mucho más. Poniéndome un poco. ¿Cómo se accede a dicha web? ¿Cómo se accede? Simplemente con. Por 57.co. No sé si lo has dicho y se me ha escapado. Nosotros, imagínate, ya somos como socios y ahora pedimos un crédito. ¿Cuál es el plazo más o menos de tiempo? Es que depende mucho de lo que pidas. O sea, si lo que piden es un crédito para comprarle, no sé, lechuga o de esa huerto y un morón, que son socios, eso probablemente en 2 días lo tienen. Ahora, si lo que piden es un préstamo a largo plazo, a 7 años de 100.000 euros y entrega la documentación sin completar, pues suele tardar más, pero en torno a 20 días, hasta un mes, es que depende mucho de las operaciones, pues se cuida mucho que las operaciones estén bien formuladas. Y los socios da igual ya en qué territorio estén también, digo, sí, o tienen que ser en este caso de Andalucía. Sí, claro. Que puede ser de Madrid también.
Esa operación entre socios. Entre socios que decía, porque por ejemplo nosotros pensando en la Invisible, en la librería, con quien trabajamos con traficantes de sueños, que a su vez están en la Comisión Social de Madrid. Hay 500 entidades, que no lo he dicho, unas 500 entidades, 1.500 personas físicas. Pero todas las operaciones de cooperación entre todos, claro. Vale. Y en cuanto a los plazos de devolución, digamos, nos asesoráis, digo, si nos metemos en un crédito, nos decía, oye, creo que esto... Claro. Si tú presentas las cuentas, normalmente la comisión técnica te dice, y yo, te has quedado corto, por lo más largo, o te dice, y yo, te has quedado largo, hombre, que vas a estar pagando intereses absurdos. Pero normalmente te dice, tú, claro, tienes que presentar la contabilidad, te exigen alguna documentación para ellos poder hacer un análisis. Pero te suelen orientar en el sentido de decir, no lo hagas así, pide, en vez de pedir un crédito de 30.000, pide hoy uno de 15 y espérate dentro de 6 meses y pide otro de 15. Se busca, por decirlo un poco, la mejor fórmula para la entidad. Sí, pero tenéis más experiencia, ¿no? Claro, además que la lógica es que aquí la lógica es ganar dinero. La lógica es que el crédito sirva para que el proyecto funcione. Esa es la lógica, porque así es como con más fuerte. O sea que la lógica no es, venga, pagar. Hombre, hay que pagar, por supuesto, pero que no es la... que no es el objetivo. Nos queda poco tiempo. A las 8 tenemos 8 menos un minutillo por ahí, tendríamos que desalojar el ayuntamiento. No, porque nos han dicho que si no tenemos que pagarle horas extras a los trabajadores del ayuntamiento. No podíamos continuar. Bajando lo que es un poco al mundo de la práctica, por ejemplo, imaginarse que yo formo parte de una asociación determinada, que lo que tenemos son los ingresos de las cuotas y tenemos ahí una cosa que normalmente lo trabajamos con cuenta corriente, ¿no? A través de una entidad convencional. Si calculamos dentro de mi asociación o mi colectivo de que más o menos tenemos un dinero estable dentro de esa cuenta corriente, se podría hacer, digo yo, que una parte de ese dinero meterlo como socio en el COS 57 y mantener la otra parte. Sí, claro. Lo mejor es que lo que también mantenga en la banca. Que sea para darle, por decirlo algo, mucho trote. Ahora puede pedir, por supuesto, pues tuyo, faltaría más. Pero que no sea para sacar, meterse en eso no es operativa. Para que dejarlo un tiempo. Un tiempo, porque ya no tú dices, yo pues esto sé que 6 meses no voy a tocar. Pues bueno, un plazo más o menos razonable. Una pregunta, que el feeling de lo de la Carolina que has planteado, ¿cómo va el tema? ¿50-50 o cómo va la solución a...? Porque complicado, ¿eh? Yo no soy el que tiene que decidir porque yo no soy la comisión social, pero por lo que yo le he escuchado a los compañeros, creo que no. Yo también iba a estar pensando esa opción de no, pero... Es muy dura. Te digo que la respuesta es muy dura porque... Yo tengo muchas... Yo, por ejemplo, no he pensado, hostia, ¿esto qué se haría? Y a mí, vamos, que aunque sea no, que me cuesta también decir... Porque tú también sabes que cuando esa gente está llamando a nuestra puerta, seguramente esa escritura han agotado ya todas las opciones posibles. Vamos, eso me cuesta a mí mucho creer que sea de otra manera. Seguro que han llamado ya a todas las puertas, le han cerrado todas las puertas y claro, son 37 puestos de trabajo de personas discapacitadas en la comarca de la Carolina. Y la realidad productiva y económica de Andalucía la conocemos todos. Y la de los pueblos interiores la conocemos todos. Entonces, hay como una balanza donde es muy difícil. Es como lo del alcohol. Yo del alcohol no me he ni planteado. A mí me llegan a decir lo del robo y digo yo para adelante. Pero claro, cuando llegan algunos, esto es alcohol. La gente se alcoholiza, no sé. No, hombre. ¿Sabes? Sí. Claro, y no deja de ser razonable la pregunta. O sea, porque claro, aprende alcohol. Sí. No, ¿qué tipo de riesgo se puede tener? Porque hoy por hoy sabemos que los bancos no dan ninguna garantía. Entonces, a la hora de invertir algún dinero en esta entidad vuestra, ¿qué tipo de riesgo podemos tener? O si por el contrario nunca habría ningún tipo de riesgo. ¿Se puede decir tajantemente que no habría riesgo o puede...? Que no habría riesgo, yo creo que sería mentir porque un cierto riesgo existe, porque estamos en el mismo mundo que los demás, y aunque este modelo tiene unos cortafuegos, por decirlo de algún modo, pero no dejamos de tener dinero en bancos cooperativos, pero que no dejan de ser bancos normalizados. Y luego, hombre, la experiencia es buena, pero que las cosas también pueden cambiar y nos podemos encontrar aunque pasado mañana tenemos el primer impago, también podría ocurrir. Y la situación económica tal y como está, la verdad, que no es de
que no es de descartar la opción que nos podamos encontrar, bueno, que no nos hemos encontrado, ¿no?, desde el 95, pero que a partir de ahora pues, se nos dé esa situación. Podría ser, ¿no? Yo lo veo difícil, pero existir la posibilidad existe. A mí me parece posible, pero improbable, la verdad. Es decir, que el riesgo puede ir paralelo a la banca convencional, ¿no? Pues siempre yo creo que mucho más minimizado, mucho más bajo. Porque claro, del 3 al 20 hay una diferencia importante en porcentaje de caja. Y luego, yo creo que el riesgo más grande de los bancos normales es que es mentira, es decir, que son negocios especulativos, claro, que se basan en dinero ficticio. Claro, se basan en que un tío delante de 3 pantallas se compra, vende, no sé qué. Y eso no es real, es decir, eso no se basa en un elemento productivo real, ¿sabes? El dinero, por decirlo de algún modo, el dinero prestado. O sea, en Andalucía tenemos prestado, yo no me acuerdo, 300.000 euros, ¿vale? Por esos 300.000 euros, por ejemplo, yo qué sé, 30.000 euros no tiene mi cooperativa, porque hemos comprado una oficina, la oficina existe. ¿Sabes lo que quiero decir? 18.000 euros los tienen los del terruño, que han comprado un molino de aceite, y el molino existe. ¿Sabes lo que? Entonces, claro, el riesgo es mucho menor, ¿sabes? La cooperativa Trabasueños, han inventado unos libros, unos discos, los discos están, ¿sabes? Que no es irreal, que puede tardar más en venderlo, eso sí, eso por supuesto, pero claro, todo pesa, por decirlo de algún modo. Bueno, entiéndolo mucho, tenemos que desalojar. Muchas gracias. Oye, que está muy bien. Yo iba a comentar con respecto a lo que ha dicho de la Carolina. Dice que es una empresa, una sociedad municipal, sociedad anónima municipal. O limitada, no sé, pero sociedad anónima o limitada al final es lo mismo. Porque las sociedades, cuando son municipales y son de ese estilo, es una máscara ante lo que es lo realmente público. Una máscara es una forma de sacar lo público a lo privado. Entonces entiendo que aunque esté gestionando para un fin muy concreto como es ese, y que es de digamos, una buena acción, sí se guarda detrás, digamos, una ficha que es que mañana se pueda vender la mitad de la empresa entera. Sin embargo, si tú haces un colectivo social, eso tú no puedes permitir vender ese colectivo social. Claro. Los centros de formación normalmente, de hecho, son de asociaciones. Es la típica asociación de discapacitados de la comarca tal, y la asociación es la que pone el capital. Eso es lo más frecuente. Que la evidencia la tenemos aquí, ¿no? Se ha creado una empresa de renta básica Eso es lo más. Cuando compramos el qué fuerza tengo que con una mano no mover. Parece que estamos moviendo del saco. La barricada. ¿Cuál es la silla clave con